Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con El Mostrador en la Clave. Está con nosotros Iván Weissman y Mirko Macari. ¿Cómo estás, Mirko? Buenos días. Hay hartas noticias bien interesantes. Bueno, están los estertores, llamémoslo así. Dejó el cuerpo así como moviéndose. Me desperté con el temblor. ¿Hoy viste? El estertor fue largo, además. Fue largo, yo pensé que se iba a ver más fuerte. Bueno, tenemos varios temas, algunos que tocan ustedes. Por cierto, está lo que conversábamos recién con el presidente de la Asociación de Magistrados, que es la intervención del ministro de Justicia, Hernán Larraín, respecto de cómo van a ser las nominaciones de los jueces en el futuro. Según lo que él ha señalado, viene un neteo. Y si es que las cosas están, para que entendamos, porque todos nosotros entendemos lo que es el neteo. Si usted lo busca en la Real Academia de la Lengua, probablemente no va a estar en el sentido de lo que dijo ayer el ministro Hernán Larraín, pero básicamente significa de que cuando algo tú lo ves muy desequilibrado, la forma en que tú neteas ese desequilibrio es empezar a nominar jueces del otro lado para que eso se equilibre. Y acaba ayer de presentarse una nueva quina para jueces de la Corte Suprema. Va a tener, creo que alrededor de 7 nombramientos el presidente Piñera. 7 va a tener durante su a la Corte Suprema. Claro, a la Corte Suprema, en su mandato. Sí. Y si que la lógica viene, como lo dijo el ministro Larraín, de neteo, bueno, probablemente, y yo lo decía hoy día a la mañana en la editorial, porque conozco un poco a algunos de los jueces, conozco a Ángela Vivanco, conozco a la jueza Echeverría, conozco algunos de los candidatos. Claro, los candidatos, por lo menos no es que lo conozca personalmente, pero lo he visto a Echeverry, perdón, a la jueza Echeverry, al juez Barahona. Ella, bajo los cánones de la política partidista, si tú quieres, chilena, ideológica, probablemente es más progresista que el juez Barahona. Por lo tanto, uno podría preguntarse que eso significa que no tiene ninguna chance de ser... ahora, bajo esta lógica del neteo, no tiene una chance de ser jueza, pero bueno, ahí hay un tema, y también tenemos que hablar del proyecto que presentó ayer el presidente Piñera respecto a las migraciones, que es bastante interesante. Así sí, que partamos de migraciones, porque creo que en la segunda parte vamos a hablar con Pancho Díaz, sí, a propósito más bien de las repercusiones políticas, del clima que se ha generado a partir de lo de Larraín, pero evaluando al gobierno en esta semana que cumple un mes, mañana, miércoles 11 de abril se cumple un mes de la instalación del gobierno. Lo cortito, yo creo que lo de migraciones, muy bien, rápido, antes del mes ya hay un esbozo de solución al tema migratorio, porque venía muy demorada esta solución. Esto se empezó a ver desde antes de que el tema estuviera fuerte en la agenda, que fue en los últimos 6 meses, fue en la primaria, incluso en la primaria del año pasado, y el gobierno anterior peloteó un proyecto que no le gustaba a Hacienda por lo caro que era. Se dieron vueltas, la incapacidad de resolver. Y así que bien Piñera, porque de verdad es un tema urgente. Y yo creo que a Piñera, uno puede no estar de acuerdo en todas las medidas o discutir ciertas cosas, pero hay que empezar. Tiene sentido común la propuesta. Sí, completamente. Yo la leí ayer, probablemente en letra chica que se me está pasando, y a lo mejor, pero yo lo que leí ayer me parece que es una propuesta que tiene sentido común, ¿no? Y que nadie la puede acusar de ser racista, de que está y qué bueno que no hicieron una comisión de consenso nacional para hacerlo. O sea, yo creo que estas son las cosas que la gente aplaude, y es con lo que Piñera se tiene que identificar, una actividad ejecutiva sobre cuestiones que están mucho tiempo irresolutas en la administración del Estado. Las comisiones son para ponerse medallas de estadistas que no le van, porque no es estadista, es gerente. La gente lo eligió para eso,
gerenciar eficazmente ciertas cuestiones que estaban anudadas y darle curso a lo económico. Eso es lo central de Piñera. Entonces, bien, porque aquí no hubo burocracia, no hubo dilaciones, se anunciaron medidas, habrá después un proyecto de ley en forma, pero bien, o sea, me gusta. Sí, yo tampoco tengo mucho que añadir, como dije, y me parece que era... lo hemos hablado en diferentes oportunidades acá en el programa. Chile necesita inmigrantes. Todos los estudios internos y los de las organizaciones internacionales, y acá el Banco Central, Hacienda, de centros de estudio de derecha, del centro izquierda, es que a mediano y largo plazo, para que la economía chilena siga creciendo, se necesitan inmigrantes. Y bueno, los inmigrantes en general van a los países donde les puede ir mejor de donde se vienen. Entonces, cuando han elegido a Chile es porque ven que tienen más posibilidades de donde estaban, ya sea Venezuela, Colombia, Haití, que ha sido lo más politizado. Entonces, regularizar la situación era algo que se pedía a gritos. Creo, nuevamente reitero, lo que leí de lo que salió de la propuesta que se presentó ayer, me parece que es una propuesta de sentido común, que recoge experiencias internacionales de países que han recogido y han abrazado a la inmigración, pero no indiscriminada. A ver, perdón, es que vayamos por la parte de la discriminación, porque es bastante interesante lo que hace el presidente Piñera ayer en esta primera cosa. En primer lugar, tiene aparentemente un perfil distinto para el migrante haitiano que para el migrante venezolano. En el migrante venezolano genera una visa que tiene un nombre muy curioso, de responsabilidad democrática. ¿Qué tiene que ver la palabra responsabilidad democrática en una visa? Y me recordó un poquitito un equivalente. La ley de ajuste cubano en Estados Unidos es una ley que se hizo para enfatizar, incentivar y normalizar el flujo de cubanos que se arrancaban de Cuba en la época, en determinadas épocas. Hoy día todavía sigue sucediendo, pero en la época más ágida se arrancaban, y que bastaba que tocaran suelo norteamericano para que automáticamente tuvieran una serie de cosas dadas. Eso no le pasaba a ningún otro país, le pasaba solamente a los cubanos. ¿Por qué? Porque se buscaba, había ahí una visión ideológica respecto de acoger determinadas personas que salían de la isla. Acá, durante la Guerra Fría no tenía el mismo nombre, pero había una cosa similar para los que escapaban de Europa del Este. Exactamente. Entonces, la visión que el gobierno del presidente Piñera me dio la impresión a mí ayer, viendo esta visa de responsabilidad democrática, la visión que tiene de la inmigración venezolana es una inmigración que él la asocia a características políticas, no un problema económico. Como el de Haití, exacto. No un problema económico. Lo que yo creo que no es estrictamente real. Da lo mismo, pero son votos, po. No, bueno, está bien, pero es que está bien, pero está bien. Yo no estoy yendo a mirar dónde está la trampita desde el fondo, pero lo que estoy describiendo es una situación distinta. No sé, en el caso de Haití se concibe que solamente las personas de Haití emigran porque tienen mala situación económica. En el caso de Venezuela emigran porque tienen, básicamente todos ellos son disidentes políticos, lo que no es verdad. No es verdad, pero a ver, lo que pasa es que es verdad el punto que tú haces, pero creo que matizando, porque no hay absoluto, no creo en el blanco y negro. Hasta cierto punto es verdad, porque está en una situación de que... Tu mala situación económica es producto del caos político. O sea... Bueno, pero bajo esa lógica... Hagamos lo mismo con todos los países. Creemos una visa democrática, de responsabilidad democrática para montones de países que pueden hacer lo mismo. Pero lo que pasa es que exiliamos a los chinos. Que me da risa con los que no ven el programa en streaming, la cuchara que usa... Es que no tengo cuchara, tengo que tener la pata del dedo. Pero no la realidad. A ver... no es Chile el que dice que la situación política en Venezuela es una pseudo o una cuasi dictadura, a pesar de que formalmente no han habido elecciones. No, mientras que en el caso de Haití, que lleva como 50 o 60 años siendo lamentablemente un país que ha tenido caos político y caos económico, ahora el problema que lleva ya 10, 15 años, que Chile fue un factor después del terremoto, que mandó tropas, etcétera, misiones de paz.
es diferente. Ahora, la gente puede decir, no, porque esto es tema político. Bueno, sí, hay política detrás, absolutamente, pero de que hay diferencias de las condiciones, las situaciones políticas en Venezuela y lo que hay en Haití, no, también es verdad. Entonces tiene cierto piso lo que dice. Lo que pasa es que uno va a decir, bueno, porque está escapando una dictadura, una sola dictadura de izquierda. No, por eso. Lo que estoy diciendo es otra cosa. Lo que estoy diciendo es que cuando tú tienes una visa de responsabilidad democrática, lo que tú incentivas a venir es a un disidente político que además lo tienes que comprobar. Un poco como se hacía en Chile cuando estábamos en dictadura y que determinados países recibían a los chilenos porque justamente se estaba en dictadura. Y te tengo que confesar, montones de personas viajaron señalando que eran perseguidos políticos cuando no lo eran. Y no todos lo eran. Claro, no todos lo eran. Sobre todo a la Europa del Norte. Claro, y ellos mandaban, en las embajadas, mandaban oficios solicitándole a distintas reparticiones que evaluaran si efectivamente la persona había sido despedida, si la persona efectivamente era un perseguido político, y muchos no eran. Bueno, cuando tú tienes un imán que lo que atrae es un polo político que concuerda con tu ideología, van a pensar mucho, un poco lo que dijo automáticamente Mirko Macari, que lo que estás trayendo son a la hora de la hora... No, creo que... a ver, yo creo que le pone un buen envoltorio a algo que es la realidad, porque hay una explosión de emigración desde Venezuela. Sin duda. No solo a Chile, a Perú, a Colombia, países, a distintos países. Sí, con eso, y la situación es por tanto especial, porque el flujo migratorio es mayor que el que hay de otros países. El flujo venezolano y haitiano es especial y por lo tanto requiere discriminación. A mí me parece bien, la discriminación en general está bien bien entendida. No puedes tratar cuestiones diferentes e iguales. Ya, pero lo que tú estás problemas que son lo que tú estás diciendo con eso, lo que tú estás diciendo con eso. Ahora, el nombre que le pone a esto es cómo lo vende. Por eso te digo, mi único punto, Mirko, es bien simple y sencillo. Cuando tú le pones una visa de responsabilidad democrática, lo que tú dices es: yo acepto que vengan disidentes que no pueden seguir allá. Si es que una persona no dice necesariamente eso, no es eso como compruébeme que usted está contra Chávez. Contra el chavismo, contra Maduro, no, que yo sepa, eso no está en el... No, pero está implícito en el concepto de responsabilidad democrática, que no tiene que ver. El origen de la crisis en Venezuela es política, tiene que ver con el gobierno de Maduro. Lógico, y por lo tanto, si es que una persona quiere salir por razones económicas, tal cual como sale un peruano que viene a Chile, o como un haitiano, o como un dominicano que viene a Chile, que sale por razones económicas, independientemente del gobierno que tenga, el estatus de visa del venezolano es distinto al estatus de visa del haitiano. Eso es lo que estoy diciendo. Se podría haber hecho una cosa pareja para los dos. Al haitiano se le está pidiendo visa en el consulado. Obvio. Y tiene una visa. No sé cómo será respecto a los venezolanos. Y presentó una visa bien interesante. Haciendo respecto a los venezolanos, pero entran muchos haitianos como turistas que no vienen de turistas. Exacto. Y yo creo que ayer el presidente Piñera hizo una normalización de la situación de los haitianos bien eficiente. Les dio 90 días para solucionar eso. Claro, eso para que se normalizara las personas que están acá. Claro. Y después tienes hasta 12 meses para generar condiciones, qué sé yo, que eventualmente puedan cambiar tu visa. Son votos mañana contra Chilezuela, sí, pero bueno, ¿por qué no lo hizo el gobierno anterior? Pero es que, quería darle otro carácter. Pero Mirko, lo que tú estás diciendo es que el que se aviva primero es el inteligente siempre. Y el choro. El inteligente o sea, la política pública no puede estar al margen de la política. Y lo que estoy hablando yo, Mirko, es una cosa nada que ver con esa. Lo que yo estoy hablando un deber ser. Yo estoy hablando, exacto, yo estoy hablando de si que tú debes tratar a los distintos personas que salen de su país por razones económicas o políticas, los debieras tratarse relativamente similar, salvo que tú tengas una situación como la de los refugiados. Tu respuesta yo creo que sí. O sea, nos puede no gustar, pero yo creo que sí. Yo creo que un país tiene derecho, le guste o no le guste la forma, a tratar a diferentes condiciones, a diferentes situaciones, con diferentes características, con diferentes soluciones. Pero entonces eso es discriminar en sentido positivo.
A ver, yo justifico que se le dé un tratamiento diferente a lo que requiere un haitiano para llegar a Chile y a un venezolano, no por razones de raza, no por razones de que porque son menos preparados o más preparados porque los que están viniendo de Venezuela, no, porque hay una situación política del país del cual están viniendo que es diferente. Y creo que un país tiene derecho a discriminar en el sentido de una discriminación positiva. En ese sentido sí creo que sí. Estoy de acuerdo con Iván. ¿Vamos a comer hoy día? Yo creo que esto puede terminar siendo una situación que, insisto, se genere inmediatamente un flujo cuando tú ves, oye, Chile está dando visas de responsabilidad democrática para los venezolanos y tú tienes un montón de personas venezolanas que le importa un bleo el chavismo, le importa un bleo Maduro y lo que quieren es ser una mejor situación económica para ellos, van todos a anclarse de eso y vas a tener un problema mayor. Estoy de acuerdo que te hablo. Es lo que pasó en Estados Unidos y se llenaron de Marielle y se llenaron de montones de personas que después, hasta el día de hoy, los tienen confinados a muchos de ellos. No, yo estoy de acuerdo de que se abre una puerta, pero lo que pasa es que creo que desde el punto de vista logístico no se puede hacer una cosa que sea tan específica, de que se abre la puerta para que gente se aproveche absolutamente. No estoy de acuerdo. No sé, yo creo que está normal y creo que va en el camino correcto. Si mi única duda, te digo, es que tú vas a llenarte probablemente de venezolanos que valgan y se golpean el pecho y tengan que dar muestras de que en realidad son refugiados políticos cuando no lo son. No, porque eso lo vivimos nosotros ya una vez. Pero déjame darte el ejemplo contrario. O sea, yo creo que sería impresentable, perdona, que se les preguntara ahí en la Policía Internacional, bueno, entonces usted está contra Maduro, eso es impresentable. No tengo idea cómo hay una por eso es lo que no podría ocurrir. No tengo idea cómo pero es evidente que todo el que está saliendo de Venezuela está saliendo porque más allá de sus convicciones ideológicas se generó una situación política caótica. Pero es evidente. Pero si mi punto, Mirko, y el gobierno debo estar explicándome espantosamente mal. Pero lo que te digo es que nada es absoluto. Los venezolanos que salen de Venezuela, no todos son venezolanos que salen porque cuando hay situaciones económicas como la que está pasando en Venezuela, en cualquier lugar, sea gobierno de derecha o sea gobierno de izquierda, las personas migran buscando una mejor posibilidad. Y si es que las personas detectan que hay un énfasis o un incentivo en determinados países que tienen una determinada connotación política, todos van a decir que están viniendo a ese país. El día de mañana se arregla, cae el gobierno en Venezuela, viene otro gobierno y la situación se arregla, muchos van a verse expuestos, se cancela la visa van a verse expuestos a la decisión de quedarse o volver. Y va a haber que solucionar eso también. Yo creo que es un riesgo válido dentro de una política pública. La situación en Haití no se va a arreglar. Esa es la diferencia. En Venezuela se puede arreglar, en Haití no se va a arreglar. Bueno, vamos a ver en todo caso cómo se da esto en la práctica. Sí, por cierto, hay que bajar a la letra chica. Pero lo importante es que se empezó a normar algo que desde el año 1971 no estaba normado. Estaba colapsado el sistema. Y además que si tú vas, lo impresionante, que si tú vas, a mí me pasó la semana, antes de irme, hace 3 semanas, tuve que hacer un par de trámites en el centro y pasé por la Plaza de Armas para ver lo que salía en las noticias. Y efectivamente, o sea, abiertamente, a 10 metros de policía, te están vendiendo visas, te están vendiendo papeles. O sea, hay obviamente un tráfico de documentos que tiene que estar con alguien adentro del registro civil, no de contratos de trabajo. Estábamos en la peor situación, la inacción. Claro. Ya, yo lo único que... haga su punto, don Fernando. El único punto que quiero hacer es que existen muchísimas ocasiones en que se ha legislado sobre la base de un criterio político para recibir inmigrantes. El caso más ejemplar de eso es el caso del emigrante cubano en Estados Unidos, que es la ley de ajuste cubano. Y en la ley de ajuste cubano se llenó de cubanos aprovechándose de la situación. Que el 90% de ellos no eran disidentes políticos ni nada, sino que les dieron la oportunidad
y saltaron a Estados Unidos. Ahora hay que ver si por el solo hecho de decir yo vengo de Venezuela, puerta abierta, y departamento, nadie te va a dar nada. La ley de ajuste cubano, privilegiaba a un determinado. Claro. Cuando yo veo que se llama visa de responsabilidad democrática, me recordó la ley de ajuste cubano porque tiene un incentivo político, no es un incentivo económico. Eso es todo lo que estoy diciendo. Ahora, si el Estado se fuera de darle a cada venezolano que llega a una pega, a un departamento, subsidio, y a los haitianos no, eso es discriminación. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta cosa, pero me parece por lo menos que se echó a andar y eso concuerdo con ustedes, se echó a andar, por fin, un intento de mejorar la legislación en términos de migración, que como lo he dicho yo varias veces, no tienes ninguna alternativa en Chile más que recibir migrantes. No tienes alternativa. No eres capaz de reproducir tu fuerza laboral con tu propia gente porque tenemos tasa casi negativa de natalidad y porque envejecemos muy rápidamente. Estamos sonados en eso. Y para que la gente no malentienda, porque hace un par de semanas hubo una reacción de un programa que hicimos en el Mostrador Televisión, cuando decimos reemplazar la mano de obra, no estamos hablando de mano de obra explotada, estamos hablando de todo, desde médicos, ingenieros, hasta servicios en hoteles, todo. Y eso está documentado. ¿Accesibilidad del Rogerio? Hubo accesibilidad que estamos diciendo que, claro, los traen para tenerlos prácticamente como esclavos y trabajar en sangucherías con sueldo mínimo. No, yo creo que este fenómeno migratorio... ¿Sabes cuánto gana? Ayer sube esto en una reunión. ¿Sabes cuánto gana hay muchos haitianos trabajando en bomba de benzina, como se dio por el caso de Ecopec, pero sí, en Petrobras y todo. El sueldo base para los que dicen es 300.000 pesos y en propina lo doblan, el promedio. Entonces están ganando casi $1.000 por mes trabajando en la bomba de benzina, que aparentemente, como no tienen que hablar mucho, es una de las pegas más requeridas o que más le interesa, y parece que lo hacen muy bien. Y que una pega de riesgo justamente por el tema de los asaltos. Sobre todo en las carreteras, claro. Sí, ¿no? Todo. En muchas partes. Ya, vamos a otro tema. ¿Cuánto nos falta? Vamos a otro temita. Vamos a otro temita. Hagamos un megamix. Ya. Lo de los jueces vamos a hablar después de las 9. Sí. ¿No? Vamos a hablar de las 9 porque vamos a tener un contacto con Francisco Díaz. Ayer vi el segundo capítulo de Billions. Si hay una escena de los jueces que parece que en Estados Unidos también se cuece nada. ¿Eh? Después lo hablamos. ¿Lo ves? Sí sé. Es obvio que en todas partes se cuecen, pero muy buena. Fíjate, acuérdate tú que Donald Trump tiene un discurso en campaña. Y pues inmediatamente, cuando ya está a punto de la elección, tiene un discurso en campaña donde él dice: vamos a compensar. Dice, casi la frase del neteo de ayer, dice: vamos a compensar la constitución de la Corte Suprema de Justicia y los jueces con... No, pero hay una escena, no quiero saber, pero hay una escena muy buena como el fiscal consigue que un juez que le tocó para el caso principal se tenga que ¿cómo se dice cuando uno se recusa? Porque ese juez no le convenía. Oye, yo quería comentar lo de la ley de identidad de género. Avanza la polémica y gran perdedora finalmente se jugó en contra de la inclusión de menores de 14 hasta 18, Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la UDI. Hay una nota hoy día de la Marcela en el diario, y también se armó una primera importante tole-tole al interior de Chile Vamos, porque René se cuadró con la UDI y Evópoli, la gente de Evópoli salió también a ponerse la medalla del éxito. Fueron excesivamente locuaces. Tu panelista Francisco Undurraga, presidente de Evópoli, debutante en esta alta liga, se dio cuenta que manifestar el entusiasmo a veces no es tan bueno pésimo en política. Le trataron pésimo. Sí. Fue un bullying tremendo en la tarde ayer. Un bullying tremendo en la tarde contra Evópoli. Sí, claro, cachamás le llegaron de todas partes. Y vamos a ver, aquí sí que es importante la letra chica. El detalle de la redacción de la norma, porque se puede, por la vía del resquicio, relativizar todo. Entonces hay que estar muy atento. Llamó la atención la cantidad de gente de organizaciones que pidieron audiencia ayer en la comisión que sesionó acá en el Congreso en Santiago, y te das cuenta cómo, contra lo que decía ayer
la diputada Sandón, que habló con nosotros, este es un tema muy importante justamente porque afecta a una minoría. Las democracias en forma son aquellas que se preocupan de las minorías, ¿no? Ese tratamiento despectivo, esto a quién le importa, son, no sé, 100 pelagatos, 1000, justamente en cómo tratas a 100 o a 1000 o a 5000 dentro de millones es como donde se ve tu sensibilidad. Esto es efectivamente una minoría. Ya, hacemos un pequeño alto y volvemos con el invitado que tenemos para esta sección del Mostrador en la Clave. Porque una buena idea y la perseverancia hacen la diferencia. Emprender es clave. Con María Elena Dressel, Ari Burman y Eduardo Link. De lunes a viernes de 11 a 12 del día. Por la 92.9. Radio La Clave. Hora clave. Son las 8:57 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Y ahora se sube al escenario a recibir el premio a la más buenísima para llegar a jugar con los niños. Redoble de tambores. El premio va para Belén Orellana. ¿Y sabes para qué también es buenísima ella? Para tomar manantial. Y cuando lo hace porque tiene el auténtico sabor del agua. Y es buenísima, porque es la única agua chilena premiada con el Superior Taste Award 2017. Y es buenísima, porque la puedes tener en tu casa u oficina. Pídela en manantial.com. Estamos ya de vuelta en el Mostrador en la Clave. Como decía Mirko, tenemos de invitado, ya está en el teléfono, Francisco Díaz, ex subsecretario de Trabajo, que ayer hizo una columna de opinión en el diario La Tercera, que ha sido muy comentada y que tiene que ver básicamente con la instalación del gobierno, con alguna de las cosas, con la lógica del relato, que es una cosa que ya se impuso ya, que los gobiernos tienen que tener relato. Y todavía cuesta entender un poco, Pancho, ¿cómo estás? ¿Qué es un relato? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Pancho. ¿Qué es un relato, Pancho? No sé si yo sé que tú estás en una semana extraordinariamente intensa, vas a tener un fin de semana nervioso, particularmente el día domingo. Ese es mi relato de vida. Ese es tu relato de vida, que todo lo demás vale callampa después de eso. Que Pancho es un hincha furibundo de la Universidad de Chile, si tiene falencias mayores, pero se las perdonamos. Con provisión de ingreso al Monumental. Además, Pancho, cuéntanos, ¿por qué no nos cuentas primero cuál es esta lógica del relato que tú dices que falta todavía y que le tuvo un problema muy serio en eso el presidente Piñera en su anterior mandato? Mira, yo entiendo por relato aquella idea, fuerza, que en el fondo se transforma en la justificación histórica de tu gobierno, aquel concepto que hace que 40, 50 años después, ¿no es cierto?, el Frías Valenzuela del año 2050, le dedique esas 2 líneas de su libro al gobierno, en este caso el presidente Piñera, y diga, este gobierno se trató de lo siguiente, y en 2, 3 líneas decir, se trató de esto. Ese, a mi juicio, es el relato, aquella idea fuerza que le da justificación histórica a toda gestión presidencial. Y hay gobiernos que no tienen un relato muy marcado y otros que sí lo tienen.
uno piensa el gobierno de Salvador Allende, revolución con sabor con empanadas y vino tinto, ¿cierto? Hacer una transformación revolucionaria en el ambiente de una institucionalidad democrático-burguesa. Era un relato a todas luces. El gobierno Frei Montalva también lo tenía. Patricio Elwin, el relato de recuperar la democracia. Que funcionen las instituciones, decía el presidente Lagos, todo marcado porque era un primer presidente socialista que gobernaba después del golpe militar. Entonces, tiene que existir ese relato y que le da coherencia y consistencia a las distintas políticas públicas que tienes en tu gobierno. El gobierno de la presidenta Bachelet, el último, superar la desigualdad, era claramente el relato. Eso no quiere decir que todo está bien, que las políticas públicas sean todas perfectas, no, pero sí yo creo que te da una cierta orientación y consistencia que la gente termina percibiendo y que en el mediano y largo plazo se termina configurando. Hay gobiernos que no tienen relato. Uno podría decir de qué se trató el segundo gobierno de Carlos Ibáñez. Uno no sabe bien cómo definir ese gobierno, no fue una administración sencillamente, y probablemente el primer gobierno del presidente Piñera también lo fue así. ¿Y el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle? El gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, fíjate que el relato tiene una dimensión comunicativa, ¿no es cierto? Uno tiene que expresarlo a través de discursos, de acciones comunicativas, y probablemente el gobierno Frei Ruiz-Tagle en esa parte era algo más deficitaria, pero la modernización productiva del país, especialmente en materia de infraestructura y de tratados de libre comercio, la apertura de Chile al exterior fue muy potente en ese gobierno. Yo creo que en el futuro nos vamos a acordar de eso, y vamos a decir, mira, ahí comienzan las carreteras, ahí comienza el Chile moderno, a mi juicio, en materia física y de modernización económica. Oye, Pancho, tú en esta columna de ayer lo que hace es denotar que por segunda vez Piñera carece de relato, que hay un conjunto de medidas que pueden ser incluso muy eficientes, pero que el relato entonces hay que, ya que no es explícito, no está, hay que buscarlo en el subtexto, que son más que los discursos, las acciones de los ministros. Y ahí tú decías entonces que el verdadero relato no expresado de Piñera, eso entendí yo, era retrotraer las cosas a un cierto orden anterior a Bachelet. Exacto. Mi impresión es que el actual gobierno tiene una idea muy clara que no verbaliza. No sé si no verbaliza porque no se atreve, porque tácticamente no le conviene, porque tuvo un mal resultado en primera vuelta y tuvo que entonces que matizar mucho de su relato, ¿no es cierto?, para la segunda vuelta, pero lo concreto es que el gobierno no verbaliza, a mi juicio, lo que realmente quiere hacer, y es legítimo. Yo no estoy criticando que lo quiera hacer, si son su idea y su visión de país la que ganó las elecciones, pero lo que no verbaliza es precisamente retrotraer las reformas de la presidenta Bachelet, volver a meterle acelerador al motor neoliberal de la economía, y además no solo de la economía, sino que también de las políticas públicas. Al actual gobierno no le gusta la gratuidad en la educación, al actual gobierno le gusta que exista lucro por ejemplo, en distintas instituciones educacionales, porque eso, según su visión, se genera competencia, sana competencia y por tanto mayor eficiencia. Al actual gobierno no le gusta, por ejemplo, las medidas muy estatistas en materia de salud, no le gusta la ley de aborto en 3 causales, es decir, muchas de las reformas implementadas no le gustan y las quiere retrotraer y que el país avance hacia otro lado. Ahora, eso no lo ha dicho, no lo han verbalizado, entonces uno tiene que escudriñarlo en salida de libretos de distintos ministros, que este libreto súper ecuménico que ha tenido el gobierno en estas primeras semanas, la unidad nacional y qué sé yo, bueno, pues la verdad es que los ministros no se sienten cómodos y se van saliendo del libreto, dando a entender y traslucir cuál es su verdadera intención. Sí, y dentro de esas está la última salida del libreto del ministro Larraín, según tú, ¿no? De todos los jueces son de izquierda. Es que esa ya es de cajón, porque mira, que diga que los jueces son de izquierda es una apreciación, sí, la verdad lo hay menos grave. Lo que es gravísimo es que él señale que va a netear en este gobierno jueces para el otro lado, porque ahí él está entonces denotando primero la impresión que tiene gran parte de la derecha de que hay una judicatura, de un sistema de ministerio público completamente desbalanceado, según ellos, hacia la izquierda, y que ha sido de hecho el gran culpable de las investigaciones en los casos de platas en la política, Corpesca, etcétera.
Segundo, un sistema judicial muy garantista, seguridad pública, como dices tú, y que impide la mano dura. Entonces, esa combinación, jueces de izquierda que te investigan las platas y además jueces garantistas que no permiten la mano dura, es algo que la derecha quiere rearmar y desarmar en esta gestión. Entonces, yo creo que es muy grave. Y lo que dice hoy día, estaba leyendo recién las declaraciones de Hernán Larraín, como sus aclaraciones, diciendo que no, que mire, que yo dije que quiero buenos jueces y no malos jueces, una cosa así, y dice, pero mire, además esto yo lo dije en un ambiente de confianza, en un ambiente privado, o sea, nos vuelve a señalar qué es lo que realmente piensa él respecto a la judicatura. O sea, la diferencia entre lo que uno dice y lo que hace termina siempre en una suerte de esquizofrenia, a la larga, claro, ¿no? Por eso te digo, este gobierno tiene un libreto, pero que es muy distinto a su relato. El libreto de este primer mes ha sido muy eficiente, hay que reconocer la eficacia del comité político de instalar un libreto en el país. Tiempos mejores, con más crecimiento, con más mano dura en seguridad ciudadana y todo en un marco de unidad nacional. Y han sido muy eficaces y han, de hecho, desarmaron a la oposición la semana pasada con este tema de las comisiones. Pero ¿puedo interrumpirlo? Iván Bison acá, buenos días. Pero, hola, ¿qué tal? Pero no, esto es muy similar a lo que pasó sobre todo en los primeros 2 años del gobierno del que usted fue parte. O sea, por ejemplo, el comentario de la retroexcavadora, que la propia presidenta después salió a regular el video de los poderosos de siempre. O sea, no fue un poco lo mismo que algunos, la presidenta y algunos ministros tenían una visión de que lo que se estaba haciendo era solamente X, Y, Z, y algunos ministros, algunos miembros del gobierno se salían entre comillas, del libreto y le salía el lado más progre, si se quiere decir. ¿No le parece un poco normal en los gobiernos que a veces pasa porque son coaliciones? Es que mira, a ver, yo creo que en todos los gobiernos aquí y en el mundo, siempre cuando tienes 20, 25 ministros, alguno se sale de libreto por alguna razón. Yo mismo una vez me salí de libreto por materia futbolística, imagínate. Así es, entonces, el ministro de Justicia, ¿te acuerdas? Alguna vez se salió libreto ahí con no me acuerdo qué caso, gendarmería. O sea, en todos los gobiernos hay gente que se sale libreto, somos humanos, la gente se equivoca. Recuerda la ministra Elia Molina también, que de hecho salió del gabinete por una salida de libreto que tuvo respecto del aborto. Pero salidas de libreto que son errores, que son casualidades, que son simple metidas de pata, uno las tiene que tomar como aquello. El punto acá es que las salidas de libreto están denotando una verdadera intención que no está siendo verbalizada por el gobierno. El gobierno de la presidenta Bachelet se le podrán criticar muchas cosas al gobierno anterior, pero que tenía un relato claro, lo tenía. Incluso no podría decir que era mucho relato, o tú ahí un poco lo dejas entrever, que era demasiado fuerte el relato de transformar muchas de las políticas sociales y económicas que venían de antes, pero tenía un relato súper claro, ahí yo creo que no hay discusión. Ahora, el gobierno también tiene plena conciencia, quizás por esto ha sido exitoso en este primer mes, en hacer este punto respecto de la unidad nacional, que sirve para desarmar a la oposición, como tú dices. Tiene plena conciencia de que hoy día gobernar es comunicar, o con lo comunicacional es quizá el aspecto más relevante de una administración de un poder ejecutivo hoy por hoy. Sin embargo, ¿qué puedes tú hacer como prospectiva respecto de esta intención de querer comunicar bien, pero que esa ganas de comunicar una idea no sea coherente con lo que está en el fondo de la acción o los movimientos de los ministros? Mira, tú tienes razón, yo creo que alguien de derecha genuinamente podría decirme, oye, bueno, ¿y qué importa toda esta disquisición teórica entre relato y libreto que yo estoy haciendo, si es que las cosas caminan bien y el libreto se está ejecutando de manera más o menos acertada, como yo he reconocido? Pero el problema es que el libreto por definición es de corto plazo y el relato es de mediano y largo plazo. Entonces, en definitiva, cuando comiencen a presentarse los detalles de varias de las reformas o las contrarreformas que este gobierno desea impulsar, es allí cuando puede surgir una oposición, a mi juicio, no solo política, porque los partidos políticos están en sus propios problemas, pero también social, a lo que sean esas reformas. O sea, cuando se diga, mire, gratuidad, ok, pero no le voy a poner plata.
mire, me parece muy bien la demunicipalización, pero lo voy a hacer en 20 años. Y así sucesivamente, cuando quieran, ya pasó algo con el tema del aborto en 3 causales, es decir, cuando salgan los detalles de esta reforma, y pongo un especial acento en, por ejemplo, en materia de pensiones, cuando se diga va a haber más plata para las AFP, allí como que va a hacerse notar este relato y yo creo que puede generar oposición. Ahora, convengamos dos cosas de entrada. Una, el presidente Sebastián Piñera ganó con el 50 y tantos % de la votación y no ocultó dentro de su campaña, y sobre todo después de haber ganado, que esto iba a ser, como él mismo lo dijo, sin complejo. Corregir ciertas cosas, ¿cómo fue que dijo? Corregir, sin complejo, por lo tanto, no es algo que uno se deba sorprender como que no advertía que viniera. Después de nombrar el gabinete, además, lo dijimos aquí varias veces, las personas que iban a las distintas carteras, era obvio que tenían una biografía que apuntaba a determinadas cosas que son hoy día, y tú las pones en tu columna, que llama la atención. Es obvio que el ministro de Educación no está de acuerdo con buena parte de lo que se ha hecho en los años anteriores en términos de generar condiciones de gratuidad o generar condiciones que tengan un tipo de educación más igualitaria. No es partícipe de eso porque él cree genuinamente que la educación se da casi como el crecimiento se da en la economía, chorrea, y en la medida que haya competencia y en la medida que haya mérito, las personas tienen capacidad de ser mejor educadas. Lo mismo pasa en el caso de salud y las cosas que se heredan, el aborto en 3 causales y todo lo demás. Desde ese punto de vista, yo no sé qué podía haberse esperado de distinto de los primeros 3 meses del presidente Piñera. No, yo no esperaba nada distinto, pero si el ministro está en contra de la gratuidad, que lo diga. Y el libreto dice que no. Lo ha dicho abiertamente. No. Sí. Ojo, es que acá hay una distinción. Acuérdate que el presidente Piñera en primera vuelta, la derecha, no solo él, la derecha suma apenas 44-45% en primera vuelta. Y de primera a segunda vuelta el presidente Piñera promete AFP estatal, promete mantener la gratuidad, incluso a contraposición de, acuérdate que hubo una pequeña ahí batahola entre Felipe Kast y Piñera en plena segunda vuelta por el tema de la gratuidad. Felipe Kast dice, no, yo no estoy de acuerdo, y el candidato dice, bueno, el candidato soy yo. Entonces hubo un cierto... exactamente, entonces hubo un cierto libreto de segunda vuelta de acercarse un poco al centro con estas medidas en las cuales ellos genuinamente no creen. Entonces, te incito, si después te nombran a una persona claramente en contra de la gratuidad, por seguir con el ejemplo de educación, y esa persona tan genuinamente en contra de la gratuidad, ha escrito en contra de la gratuidad, pero hasta ahora dice, no, es una ley de la República que hay que respetar. Entonces uno lee su subtexto, ve sus gestos, sus ademanes, y lo ve con una cara de desgano, con un sarcasmo cuando se refiere al tema, que claramente uno dice, ok, el libreto por ahora es unidad, gratuidad, pero la verdad es que el relato de fondo es más bien terminar con esto, porque ellos lo estiman contraproducente, ineficiente, regresivo, etcétera. Está bien, pero realísticamente usted lleva tiempo en política. Convengamos que no imagino a Piñera ni a nadie de su gobierno perdiendo ni 30 segundos en tratar de proponer una ley de acabarse con la gratuidad. O sea, podemos hablar todo lo que queramos, podemos referirnos a todas las columnas de Varela, podemos mirar su sarcasmo, su ironía en algunos temas, pero lo que hay es lo que hay. Entonces, hablar de eso me parece un poco irrelevante, porque no va a haber en estos 4 años un proyecto de ley para volver a lo que era. Eso es completamente irreal. Bueno, entonces está bien, entonces tú me estás dando la razón entre que lo que ellos creen y lo que está diciendo el libreto... Pero es que si la la política del arte lo posible, po. Bueno, está bien, pero yo simplemente me limito a describir. Acá hay cuestiones en las cuales la gente cree, el gobierno cree, y hay cuestiones que el libreto político no les permite decirlo por ahora. Y que yo creo que cuando se vayan dando los detalles de las políticas, se va a ir develando aquello. Te pongo nuevamente el ejemplo de las pensiones. Ellos quieren mejorar las pensiones, el libreto dice mejores pensiones para todos, ok. ¿Va a llegar más plata a la AFP, sí o no? Esto tarde o temprano va a ser un problema, tú dices. Yo creo que tarde o temprano va a ser un problema. Ahora este gobierno ha demostrado ser muy táctico.
y probablemente lo tienen diseñado para que durante un buen tiempo se maneje con el libreto y poco a poco vayan esbozando las políticas de manera más estratégica, probablemente. Lo único que yo me limito a constatar es que hay un libreto que es más centrista que lo que el relato o la justificación histórica de este gobierno es de verdad. Simplemente eso, y creo que al ver y escuchar declaraciones de los ministros nos da cuenta que es así. En lo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Pancho, es que yo no imagino el gobierno del presidente Piñera como un gobierno meramente de administración. Porque por varias razones. La primera razón es porque él tiene 4 años para cambiar el cariz de lo que fue su primer gobierno, y tiene 4 años para quedar en los libros de historia, y eso le gusta, y tiene 4 años porque tiene ideas que quiere implementar, y tarde o temprano eso se va a plasmar, y de hecho se está plasmando. Yo creo que, y lo conversábamos hace un rato, la forma de abordar el tema de inmigración para entrar revela un poquitito esa lógica. Las situaciones donde han habido problemas para la oposición, por ejemplo, la confección de comisiones prelegislativas para tratar determinados puntos, significan de que él, por bien, muy tácticamente podrá afectar a la oposición, pero el hecho práctico es que va a introducir variables que hagan que se tenga que definir en la clase política respecto de si es que se sube al bote o no se sube al bote. Y eso lo va a hacer el presidente Piñera, no se va a quedar esperándolo. Sí, mira, comparto gran parte de lo que has dicho y también un poco la dosis de realidad de lo que señalaba Iván. Muchas de las reformas que este gobierno, contrarreformas que quiere realizar, requieren mayorías parlamentarias que actualmente no tiene. Entonces, acá se está jugando un poco con pragmatismo y por la vía de la comunicación, ir generando los cuadros políticos para llevar adelante reformas que de otra manera no podría realizar. Yo creo que un aprendizaje respecto del primer gobierno. El primer gobierno, presidente Piñera, si te fijas bien, era ideológicamente más centrista, pero discursivamente muy agresivo. O sea, esa arrogancia, ¿te acuerdas? Ginspeteriana, y la nueva forma de gobernar, y los 20 días, y los 20 días. 20 años. Entonces uno decía, pero y al final, cuando presentaban las cosas, uno las miraba y la verdad es que no era nada del otro mundo. O sea, en general fue un gobierno más bien de administración. Este gobierno, en cambio, tiene un libreto bastante más de unidad, como ellos mismos lo han señalado, pero el fondo es mucho más de derecha de lo que fue su primera administración. Eso es verdad, y yo creo que se va a empezar a ver, o se ha empezado a ver en determinadas situaciones. Por ejemplo, la forma en que el ministro de Economía interpreta un error en el déficit estructural es totalmente distinto a la forma en que lo interpreta el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda habla de error, el ministro de Economía habla de mentira. La forma en que explica la congestión, y tú lo pones en tu columna, el ministro Juan Andrés Fontaine, de que esto es estupendo que haya congestión porque revela que estamos todos arriba de los autos y eso indica un mayor prosperidad. Es total y absolutamente distinto a los problemas de congestión que afectan a las personas comunes y corrientes y que lo verbalizan algunas personas, por ejemplo, en Evópolis. El asunto de el protocolo ejecutivo que implementó el Ministerio de Salud por el camino lateral del aborto de las 3 causales, le causa un problema serio al presidente Piñera, porque no estaba en el timing que tenía que salir, y pierde el jefe de gabinete, una primera pérdida el Ministerio de Salud, pero no cabe la menor duda que algo se va a hacer al respecto en términos del aborto de las 3 causales. Yo no me imagino que este gobierno se allane en el sofá y vea cómo se empieza a implementar una política pública de esa envergadura sin tratar de hacer nada al respecto. Sí, claro, bueno, súmale la nueva constitución también, que se echa atrás, lo que pueda venir en materia de reformas laborales. O sea, ellos genuinamente, si yo no estoy criticando, desean hacer contrarreformas en distintos aspectos.
pero convengamos de que el libreto hoy día no señala eso. Entonces, eso es un poco lo que quería yo develar en este tema. Ahora, yo sí me preocupa un segundo hecho, y es el siguiente, y es que para muchos de estas legislaciones no hay mayoría parlamentaria, menos para las que son legislaciones de quórum orgánico o calificado. Entonces, ahí puede venir la tentación de lo que hace un par de semanas se denominó, ¿no es cierto?, esta motosierra administrativa, es decir, operar por la vía de los decretos, incluso forzando los decretos para materias que son más bien propias de ley. Esto se ha visto en el pasado, el decretismo, ¿te acuerdas? Existía en la época de Menem, cuando tuvo un momento que él tenía problemas en el Parlamento y operaba por la vía de los decretos. Normal eso. O sea, exactamente. Entonces, ahora el gobierno lo ha hecho menos, pero también sí, claro, se usaba mucho, pero el decretismo, acuerdo, surge en esa época como concepto de la ciencia política. Entonces ahí yo creo que puede haber un problema, porque al final eso termina un poco erosionando lo que son las prerrogativas del Parlamento. Y un segundo aspecto también que se usa cuando tú no tienes mayoría parlamentaria. En Estados Unidos hay el famoso premio Nobel de Economía de hace un par de años, Angus Deaton, señalaba, bueno, hacen una fogata regulatoria, y por la vía de los decretos o por la vía de no darle presupuesto a las instituciones encargadas, por ejemplo, de supervigilar y fiscalizar algunos mercados, algunos sectores de la economía, también van reduciendo entonces la capacidad regulatoria del Estado. O sea, decretismo y poco presupuesto puede terminar entonces erosionando leyes que han sido democráticamente aprobadas en el Parlamento. Pancho, sí, quería preguntar, ¿cuál crees tú que debería ser el relato de la oposición frente a este gobierno? Esa es una pregunta difícil, porque si es que hay un despelote, ¿se puede tener un despelote un relato en medio de un despelote o no? No, dije, ¿cuál debería ser? Mira, yo creo que tú no puedes hacer un asado de cordero en microondas. O sea, la oposición yo creo que tiene mucho que juntarse y reflexionar. O sea, por favor, en la Cámara yo creo que todavía tienen que intercambiarse los teléfonos la gente del Frente Amplio con la gente de la ex nueva mayoría. Entonces, primero, sentarse y conversar. Segundo, darse cuenta de que si en las elecciones que vienen en 2 años más de alcaldes, pero sobre todo gobernadores regionales, se van a elegir los gobernadores regionales en cada una de las regiones de Chile. Si la oposición va dividida entre Frente Amplio y nueva mayoría, Piñera se lo lleva los 16 gobernadores completos. Y por tanto queda en un pie expectante para el año siguiente ganar no solo la presidencia, sino que con el sistema electoral proporcional ser la primera lista y conseguir mayorías en ambas cámaras. Yo creo que una vez que se dé cuenta de eso, la oposición, a mi juicio, recién pudiera comenzar a articular un relato que a mi juicio es el relato socialdemócrata que todos queremos, ¿no es cierto? Pero no cree usted, una pregunta, porque queda poco tiempo, pero ¿no cree usted que esa falta de relato o de opción de la centroizquierda chilena es un poco el reflejo de lo que está pasando en general en el mundo con la socialdemocracia o los movimientos más progresistas? Incluso el movimiento Podemos está perdiendo tremenda fuerza en España, de que no le están dando una alternativa, una opción a las clases medias. Sí, toda la razón, por eso digo que concuerdo en que es un relato muy difícil de armar. El relato socialdemócrata yo creo que tiene el problema de que es como el amor a los niños. O sea, a todos nos gustaría mayor democracia con mayor igualdad social, pero claro, a la hora de vender eso es menos atractivo que un relato muy fuerte nacionalista o muy fuerte populista, o relatos, ¿no es cierto?, que puedan tener mayor capacidad de venta, por decirlo, en términos de marketing. Pero acá, entre afortunada y desafortunadamente, tenemos una elección uninominal al frente. Y ojo que Lavín venía ayer punteando en la academia en términos de los personajes políticos mejor evaluados. Debajo de él, Giorgio Jackson, Beatriz Sánchez. Sí, claro. No, pero yo creo que, sí. ¿sí? No, pero yo creo que ahí la gran pesadilla del presidente Piñera es ser sucedido por Osandón.
Bueno, pero muy temprano para evaluar candidatos, la verdad. Sí, está muy temprano para evaluar candidatos. Además que no, yo digo, ojo, hay una cosa, hay un nombre novedoso por la posición en la que aparece y por Lavín, se trata, claro, Lavín. Sí, pero hay un hecho que uno no puede tomar en cuenta todavía porque no han ocurrido, que son los sucesos inesperados de alto impacto que, bueno, afectaron, por cierto, el gobierno del presidente Piñera la primera vez, afectaron sin duda al gobierno de Michelle Bachelet y no se supo exactamente cómo enfrentar muchos de ellos, partiendo por Cabal. Y por lo tanto hay estos eventos que son de baja probabilidad, pero que tienen un gran impacto en la política que no pueden todavía conocerse porque no han sucedido y que no se sabe cómo van a ser enfrentados y que va a alterar o no va a alterar pero además también, Pancho, los movimientos sociales. Ayer tuvimos un muy nuevo movimiento social irrumpiendo en escena, los automovilistas por los tags y por los peajes. Toda la gente que vive en los conurbanos de las grandes ciudades o que tiene que hacer grandes trazos se está empezando a organizar. Entonces tú, claro, no sabes cuándo irrumpe una nueva fuerza que cambia el sentido de la energía y quiso crear un nuevo escenario. No, toda la razón, pero por eso que uno, como no puede predecir esos eventos impredecibles, porque por algo son impredecibles, uno tiene que sí ajustarse y tratar de poner en el análisis algunas variables institucionales. Y por eso te digo, en España el peor negocio electoral que el Podemos podría hacer es aliarse con el PSOE porque tienen un sistema electoral plurinominal donde se eligen 15, 20 diputados por distrito, por tanto la pelea más bien es armar una lista parlamentaria y ser la primera lista y ahí chorrear hacia abajo electoralmente. En Chile no tenemos eso, porque la primera elección que viene es una uninominal en 16 regiones del país. Por tanto, los incentivos institucionales, más allá de estos eventos impredecibles que pueden ocurrir, es más bien a formar dos grandes polos que tres polos donde siempre va a ganar el polo que tiene el 40%, que es la derecha. Entonces, te insisto, yo creo que la oposición, dándose cuenta de aquello, recién podría empezar a rearmar un relato con todas las dificultades que tiene rearmar un relato socialdemócrata en el siglo XXI. Agradecemos a Francisco Díaz por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya bien, Pancho. Gracias, Pancho. Vale, gracias. Y que no te vaya tan bien el domingo. Escoba. Eso el sábado. Con O'Higgins. Gracias, chao. Nos vamos. Vaya a relatar el sábado, ¿no? Sí. Qué grande. Y también voy a ir a Colo-Colo Universidad de Chile. Ya, lo voy a escuchar en la clave entonces el domingo. Sí, también voy a ir al Estadio Nacional. Qué grande. Mira, yo tengo que reconocer que uno tiene su club y su corazoncito por el lado de la Católica, pero no hay nada, creo yo, como los partidos de Colo-Colo con la Universidad de Chile. Son clásicos muy entretenidos. Y efectivamente puede ganar cualquiera. ¿Dónde Ni fue? siquiera el clásico de Católica con la Chile está al nivel del clásico de Colo-Colo. Infórmame, ¿se juega en el Nacional? Nacional, sí. Sí, ya. El Nacional el domingo, a mediodía. Ya, le agradecemos a Mirko Macari y a Ben Weisman, que les vaya muy bien. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave. Información, emoción, amabilidad, pensamiento lateral. Estamos en el lugar de la noticia, porque la ignorancia nos lleva al conocimiento y porque así nació Sócrates, preguntándose ¿qué es qué? Roca Balbuena y Fernando La Salvia están en la clave para preguntarse ¿qué es qué? Dudar es clave. De lunes a viernes a las